primera sesión. Esta mañana voy a estar hablando acerca de lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Este es el año hebreo 5784 y estamos en un tiempo de guerrear por la puerta de nuestra promesa. El número 80 en hebreo está representado por la letra Pei. La letra Pei en hebreo representa un rostro y representa también una boca. Por lo tanto, este es el año de buscar el rostro de Dios, como el salmista David decía: haz resplandecer la luz de tu rostro sobre mí. Pero también es un año para declarar la palabra del Señor, ¿sí? Para declarar lo que Dios está hablando, la palabra rema de Dios. Cuando en el Padre Nuestro nosotros leemos esta parte que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra significa la palabra rema, que es decir, la palabra que Dios está hablando en este momento, para este tiempo. El número 4, por otro lado, simboliza o está representado por la letra Dalet. Esta palabra, esta letra Dalet representa una puerta, representa un camino o una entrada. Por eso este es el año de entrar por la puerta a tu futuro. ¿Sí? Es un tiempo para fructificar, es un tiempo para dar a luz los sueños que Dios ha puesto en ti y multiplicarlos en las siguientes generaciones. La imagen para este año es una puerta abierta, por eso este es el año donde nos toparemos con la guerra en la puerta de nuestra promesa. Proféticamente, este es el año de David, este es el año de Daniel, este es el año de Débora, pero también este es el año de Dalila, que representa la tentación. Todas estas son palabras Dalet, ¿sí? Y yo quiero compartirles hoy un mensaje especialmente para la red Alianza del Reino, y por eso quisimos grabar estos videos precisamente para que pueda llegar a los hermanos, a los ancianos y a las otras regiones. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y quiero hablar acerca de 5 puntos importantes de dirección y de instrucción que Dios nos está dando para este tiempo, para este año específicamente, en los cuales tenemos que perseverar y en los cuales tenemos que buscar al Señor. Apocalipsis 3, 7 al 23 es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es un mensaje para la red Alianza del Reino. Y dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en el punto número 1, vamos a leer en el versículo 7. Dice: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Diga conmigo: el santo. El cavernario. No, esa es otra, es una cumbia. No, hermano, por favor. No, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
Me llama mucho la atención cómo en este versículo se mencionan estas cualidades de Dios como el santo, el verdadero, con la llave de David, ¿sí? Porque lo primero que quiero hablarte, el primer punto, es que favor va a venir sobre lo puro durante este año, ¿sí? El favor de Dios va a venir sobre las motivaciones puras. ¿Cuál es la llave de David? Muchas veces pensamos, la llave de David es porque él tocaba un instrumento, es porque él danzaba, es porque él era un adorador, ¿verdad? Pero la llave de David es un corazón dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios. Dios mismo daba testimonio de David. En Hechos 13:22, Dios dice acerca de David, dice, he encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? Eso era la llave de David. La llave de David es que David tenía un corazón para hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Sí? Entonces, una pregunta aquí es, ¿Dios pudiera dar testimonio de ti? De que tú eres alguien que va a hacer toda su voluntad. Es decir, si a Dios le preguntaran, ¿cómo ves a Alejandro? ¿Cómo ves a Roberto? ¿Verdad? ¿Cómo ves a Jorge? Y él dijera, ¿qué testimonio daría él? ¿Cómo ves al pollo, verdad? ¿Qué testimonio daría? ¿Qué diría Dios de ti? Él podría decir como el rey David, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón, alguien que va a hacer toda mi voluntad, ¿sí? Y esa es la llave de David. Por esa razón él podía accesar, ¿verdad?, al cielo. Y estamos en una temporada donde la transición se está dando. El reino de Saúl irá menguando, mientras el reino de David irá en un incremento. Entonces, en este tiempo Saúl representa a los que buscan edificar su propio reino, a los que son guiados por la sabiduría del alma y no del espíritu. Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reino no perdurará. Le dice a Saúl. Samuel está profetizándole a Saúl, tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. El Señor ha designado como príncipe de su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Es decir, Dios sigue buscando hoy en día todavía corazones como el de David. ¿Sí? Él escogió a Saúl, pero Saúl no hizo como Dios le pidió. Entonces Dios lo desechó, Dios le quitó el reino. Y en esta temporada, estamos en una temporada donde vamos a ver el reino de Saúl menguar y el reino de David ir creciendo. En cada generación Dios busca a hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad. Dios todavía sigue buscando quienes hagan vallado y quienes se paren en la brecha a favor de su pueblo. ¿Sí? Dios todavía sigue buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Dios aún sigue buscando obreros fieles para que enseñen a otros lo que han escuchado acerca de Él. ¿Sí? ¿Eres tú alguien conforme al corazón de Dios? ¿Eres tú una persona que está dispuesta a hacer toda su voluntad? ¿Cumplirás todo lo que Dios te pida? Es muy fácil decir que sí. Pero cuando estamos en el momento, ¿verdad? Es el tiempo que a veces las fortalezas que están en nuestra mente, en nuestra alma o en nuestro corazón nos impiden hacer la voluntad de Dios. Así que yo he descubierto que para poder hacer toda la voluntad de Dios es necesario primero alinear toda mi voluntad a Él. Si yo no alineo mi voluntad a Él, yo no puedo hacer toda su voluntad, todo lo que Él quiere. Así que este es un año donde necesitas tener tiempos de consagración. ¿Qué es consagrar algo? Es como dedicar, ¿verdad?
Cuando a veces dicen, ¿sabes qué? Vamos a presentar a este niño, lo vamos a dedicar a Dios. Eso es un acto de consagración. Entonces, consagrar de una manera práctica, podría decir que es cuando mi voluntad se alinea con su voluntad. Entonces, estoy tomando un tiempo de consagración. Consagrar es cuando lo que para Dios es importante, también para mí es importante. Si para Dios es importante Israel, para ti tiene que ser importante Israel. ¿Sí? Si para Dios Él dice, yo voy a bendecir a los que bendigan a Israel y voy a maldecir a los que los maldigan, entonces yo tengo que alinearme con Israel. Aunque Israel esté mal, tengo que hacerlo, porque voy a tomar como prioridad las prioridades de Dios. Voy a tomar como lo que para Él es importante, también va a ser importante para mí. Lo que para Dios es una prioridad, también va a ser una prioridad para mí. Eso tiene que ver con consagrarnos. Tiene que ver con que aquello que Dios ama, también yo lo voy a amar. Y aquello que Dios odia, también lo voy a odiar. Lo que Dios quiere dar, yo también lo voy a dar. A quien Dios quiera darle, yo también lo voy a hacer. Lo que Dios quiera hacer, yo también lo quiero hacer. Esos tiempos de consagración son los que necesitamos en este tiempo. Es donde necesitamos buscar y alinear toda nuestra voluntad a Dios. Otro ejemplo de no ser puros al ejercer el ministerio, lo vemos con Sansón y con Dalila. Porque este es el año de esta letra Dalet, que Dalila es una palabra Dalet. Entonces este año vamos a estar enfrentándonos a la seducción y a la tentación de Dalila, ¿sí? Sansón representa a muchos que tienen problemas con las cuestiones sexuales, que tienen algún tipo de desorden sexual en su vida. Muchos cristianos, como Sansón, se mueven en la unción de Dios, al igual que Sansón, ¿verdad? Cuando están caminando bajo el Espíritu, son poderosos, se mueven para destruir al enemigo. Pero en cuanto caen en los pecados sexuales, ¿verdad? En cuanto Dalila los desvía de ese propósito, tienen temporadas en las que andan con todo, pero luego viene Dalila y les mengua su fuerza y les mengua su fe. Por eso vamos a ver muchos cristianos como Sansón, que están caminando en la unción de Dios. Hay una temporada en la que están bien animados, listos para servir al Señor, listos para hacer su voluntad, pero luego viene la seducción, viene Dalila y su fe es menguada junto con su fuerza. Y el propósito de Dalila es descubrir tus debilidades. No sé si recuerdan esa historia en la Biblia, pero Dalila estaba ahí, era una estrategia del enemigo haberla puesto con Sansón. Porque ella venía, ¿verdad? Le hablaba al oído, lo acariciaba y le decía, dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y Sansón al principio, pues le daba tole con el dedo, ¿verdad? No, pues mi fuerza está en esto y en esto. Y Dalila rápido iba y le contaba a los enemigos, y aquellos hacían una estrategia para venir y destruirlo, pero como Sansón no les había dicho la verdad, entonces no podían contra él. Pero un día, Sansón reveló el secreto de su fuerza. Y él dijo, es mi cabello. Y entonces ella rápido fue a contarle a sus enemigos, y los enemigos vinieron. Dalila es un espíritu que busca descubrir tus debilidades y contárselas a espíritus más poderosos que pueden destruirte. Sansón reveló sus debilidades a Dalila y fue así como pudo ser capturado por los enemigos. Le sacaron los ojos, lo amarraron a una rueda de molino y lo esclavizaron. Así de peligroso es este espíritu de seducción, ¿sí?
que nos brinda un placer momentáneo, pero que quiere llevarnos a una cautividad, quiere que nuestros enemigos nos saquen los ojos. Cuando a Sansón le sacaron los ojos, perdió la visión. Y eso es lo que pasa con este espíritu de Dalila. Nos nubla la visión. Ya no sabemos cómo avanzar hacia la siguiente temporada que Dios tiene. ¿Sí? Entonces, consagrar nuestro corazón también significa no amar lo que Dios no ama. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Consagrar nuestro corazón significa no amar lo que Dios no ama, pero también significa odiar lo que Dios odia. ¿Sí? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces el temor del Señor en tu corazón te va a guiar a odiar el pecado. Juan decía: aún no has peleado hasta la muerte contra el pecado. Y a veces más bien el pecado no es nuestro enemigo, a veces es nuestro amigo. Pero Dios quiere que nosotros aborrezcamos el pecado. Si Dios quiere que tú estés cansado de vivir siendo seducido por Dalila. ¿Sí? Ahora, quiero contarles aquí un testimonio. Hace unos años, en una de las ciudades en las que estaba viajando, cuando estaba visitando por primera vez esa ciudad, en la madrugada, toda la noche yo no pude dormir. Y en ese departamento que había rentado, empezó a venir mucha confusión a mi mente y empecé a ser tentado en esta área de la cuestión sexual. Y entonces Satanás me decía: estoy a tu lado izquierdo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me decía: no, Él está a tu lado derecho. Y me llevó a leer la palabra del sacerdote Josué, y ahí dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, ¿sí? Y Satanás estaba a mi lado y él estaba tentándome en la cuestión sexual. No había nadie, era una ciudad nueva, nadie me conocía, ¿verdad? Nadie sabía si yo cometía algo, si yo hacía algo, ninguna persona se iba a dar cuenta. Pero era un tiempo, porque siempre antes de un tiempo de promoción viene un tiempo de tentación. Jesús, antes de empezar su ministerio con poder, antes de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y en ese tiempo, en esa temporada, estaba yo batallando tanto esa madrugada. Y yo puse una música, y toda la música era acerca de guerra espiritual. Y yo estaba tratando de luchar, y no podía. No fue como hasta las 4 o 5 de la mañana que sentí que obtuve una victoria como de panzazo, ¿verdad? O sea, como cuando pasas con 6, con 7. Bueno, ahora ya pasan con 7, pero en mi tiempo con 6 pasábamos. Entonces, obtuve la victoria. Y luego a las semanas a los días regresé a la casa. Y mientras estaba trabajando en la computadora, puse otra vez esas alabanzas y empecé a escuchar las alabanzas, ¿verdad?, que estaba escuchando ese día. Y de pronto mi hijo David entra corriendo y me dice: esa música, papá, esa música. Y yo le digo: ¿qué, hijo? Esa música fue la que yo escuché en mi sueño. Le digo: ¿y qué soñaste? Te soñé a ti tal día, el mismo día que yo estaba luchando contra el enemigo. Esa misma noche David me soñó, me dice: soñé que estabas peleando contra un hombre, pero aquel hombre era como el John Cena, o sea, así bien fuerte, bien todo, ¿verdad? Y tú estabas peleando contra él, pero él te estaba venciendo. Dice: de pronto
en la batalla tú caíste de rodillas ahí, ¿verdad? En el piso. Y aquel hombre traía un bat, y con ese bat te iba a dar el golpe de gracia. Entonces yo corrí y te empujé. Y aquel hombre me dijo, si no lo hubieras empujado, yo lo hubiera matado. Y cómo las generaciones se conectan, porque nuestras generaciones están clamando por libertad. El espíritu de nuestros hijos está clamando por libertad. Las cosas que nosotros no logramos vencer, ellos los están heredando. Pero hay momentos donde la conexión espiritual de bendición se conecta para traer fuerza con fuerza y vencer al enemigo. ¿Sí? Ese día no pude yo derrotar a mi enemigo, pero fui librado, como aquella ocasión en que el rey David, ¿verdad? Primero pues sí, derrotó a Goliat, pero después se enfrentó a otro gigante, y aquel gigante estaba por vencerlo, y tuvo que entrar un joven para ayudarle y que no lo mataran, ¿sí? Porque estaba por ser muerto. Entonces este es un tiempo donde tenemos que entender que la tentación está muy fuerte en nuestras vidas, pero se va a enganchar de las concupiscencias que están en nuestro corazón. Y es un tiempo de vencer las iniquidades. Muy bien. Punto número 2. Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, diga conmigo, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como red y como equipo apostólico, tenemos más de 20 años hablando acerca de los 5 ministerios y del fundamento apostólico y profético. Sí, hace 20 años nadie hablaba siquiera de los 5 ministerios. Entonces en la ciudad pues éramos los raros, ¿verdad? O sea, no como que eso, así como que de lejitos, porque no lo entendían, ¿verdad? Pensaban que nos estábamos convirtiendo como en una secta o en algo, ¿verdad? Por ahí, pero el tiempo, bueno, hemos permanecido. Pero a pesar de que durante 20 años hemos recibido esta palabra de Dios y hemos sido fieles en guardar la palabra que nos ha sido encomendada, hemos tenido poca fuerza como red, ¿sí? Hemos tenido poca fuerza. Y esta palabra que dice, tienes poca fuerza, significa que Dios nos está llamando a aumentar nuestra fuerza, a crecer en fuerza. No podrás hacer crecer tu fuerza si tú te sigues enfocando solamente en ti. Muchos de nosotros como cristianos vivimos un evangelio centrado en nosotros mismos, ¿sí? Todo tu servicio, todo tu amor, todo tu dar tiene que ver únicamente contigo. Estás centrado en ti, estás centrado en lo que tú puedes hacer y en lo que tú no puedes hacer. Estás centrado en tú desarrollar tus dones, en tú perfeccionarte. Pero la guerra, dice aquí, precisamente habla en este versículo, conecta la poca fuerza que tenemos con la puerta que Dios ha abierto para nuestro futuro. Y Él dice que esa puerta nadie puede cerrarla. Sí, pero tenemos que cruzar por ella, tenemos que vencer al enemigo. Y esta guerra, ¿verdad?, por la puerta de tu promesa es por las generaciones. Debemos enfocarnos en construir las generaciones y conectar fuerza con fuerza. Es algo poderoso en lo espiritual. Entonces, para los padres espirituales en este lugar, para los que son pastores, líderes o ministros de los 5 ministerios, tu llamado es equipar a los hijos, ¿sí? Tu llamado es equipar a los santos, es posicionarte como un estratega. Tú tienes que estar pensando. Muchas veces nosotros queremos dejar todas las decisiones a los hijos, pero Dios quiere que tú te posiciones como padre, como un estratega, y ver cuál es la mejor manera en que tus hijos van a desarrollarse, cómo descubrir sus dones, cómo descubrir su llamado, cómo descubrir su talento y cómo posicionarlos como un Mardoqueo
que con Esther tuvo que empujarla. A ver, hija, prepárate, vete a la corte, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Sé fiel ahí, no digas esto, sé prudente, no digas que eres judía. O sea, el Mardoqueo estaba como un padre espiritual con Esther. Y cuando fue el tiempo, también le tuvo que jalar las orejas y decirle: Esther, tienes que entrar con el rey y tienes que pedir a favor del pueblo. Y ella tenía miedo. No. Pero él dijo: hazlo, porque si no tú también, para esta hora mañana, quién sabe si estés viva. Y ya no le quedó otra cosa. Necesitamos padres que estén corrigiendo también a los hijos, que estén instruyéndolos, que estén guiándolos. Desafortunadamente, muchos padres están dispuestos, pero muchos hijos no se posicionan para ser equipados. Entonces, para ti que eres un hijo y que estás creciendo en tu llamado es posicionarte para ser equipado. Yo sé que los hijos e hijas están listos para correr y queremos que ellos emerjan, pero debes posicionarte con tus padres espirituales para ser equipado, para ser corregido, para ser guiado, para ser instruido, con la intención de poder garantizar tu victoria. Hay muchos hijos que no quieren saber nada de sus padres en lo natural. Muchos hijos no quieren saber nada de sus padres. Muchos hijos odian a sus padres. ¿Sí? Ahora, con lo que va a compartir Raquel en la segunda sesión, el Señor me mostró cosas que estaban en mi corazón con las cuales yo tenía que lidiar acerca de los padres. Porque las cosas que no lidiamos, votos que hacemos en nuestra vida, nos van a mantener sin podernos alinear a los padres espirituales. Entonces, los hijos deben permitir que los padres sean estrategas en sus vidas, mientras ellos se posicionan de una manera táctica para implementar esas estrategias. ¿Cómo te conectas con los padres? Cuando tú traes tus sueños, aquello que Dios te está hablando y sabes que Dios me está llamando a esto, yo quiero hacer esto. Ok, entonces junto con los padres desarrolla una estrategia para que eso pueda implementarse y llevarse a cabo. El Salmo 127, 3-5 también es muy interesante respecto de las generaciones y la puerta que tenemos de este año. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos a la puerta. ¿Sí? Entonces, la guerra está sobre la puerta de tu promesa. La manera de vencer al enemigo es que tú levantes hijos espirituales. Es que tú levantes a tus hijos naturales también. Y cuando el enemigo venga a guerra contigo en la puerta, entonces no va a poder prevalecer contra ti. Y es muy interesante aquí que a los padres se les compara como un valiente y a los hijos como flechas. Y dice: y los hijos son como flechas en manos del valiente. Porque el valiente dirige la flecha, ve el objetivo, y el hijo da en el blanco de ese objetivo, cuando las generaciones se conectan unas con otras. Así que este es el año de guerra por la puerta de tu promesa. Si te multiplicas en hijos, no serás avergonzado. Ese es el estilo de liderazgo que nosotros estamos levantando y queremos que se abrace en la Red Alianza del Reino. Un estilo de liderazgo de padres con hijos. Entonces necesitamos líderes que se vuelvan padres verdaderos, pero también necesitamos hijos que se posicionen como hijos verdaderos. Timoteo, Pablo decía de él: Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Tú tienes padres espirituales, líderes que podrían decir eso de ti.
podrían decir que tú eres un hijo verdadero en la fe. Porque no solamente se trata de los padres. Es muy fácil para los hijos culpar a los padres. Es muy fácil para los hijos que se genere esta injusticia, ¿sí? La traemos desde nacimiento. Hace falta ver las familias, ¿verdad?, en nuestra casa. Si a un hijo le das medio milímetro más de pan, ¿por qué a él le diste más? ¿Sí? No, a ver, tráete una regla y vamos a ser justos, ¿verdad? Siempre para los hijos juzgar a los padres es fácil, pero debes tener cuidado de juzgar a tus padres, ¿sí? Debes tener cuidado de juzgarlos, porque el papel del hijo no es juzgar a los padres. El papel del hijo no es... Los hijos ven muy de cerca las debilidades de los padres. Eso es natural. Si tú eres papá, ¿verdad?, a lo mejor cuando tus hijos son pequeños, tú eres su héroe. Pero cuando tus hijos van creciendo, ya se van dando cuenta, no, ya no es mi héroe, ya es mi villano. Pero a lo mejor cuando ya crecen más, ya dicen, bueno, ya es mi villano favorito. ¿Sí? Entonces, como hijo tienes que posicionarte como un hijo verdadero. Un hijo verdadero es como Sem, que vio la debilidad del padre, pero en lugar de apuntar el dedo, en lugar de juzgarlo, lo cubrió. Y cubrió las debilidades del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres, con su amor, también cubren multitud de faltas y multitud de pecados. Ahora, 1 Tesalonicenses 2, 3 al 8 dice, este es el corazón, y esto es lo que hemos buscado modelar. No sé si quizá no hemos dado el ancho en todo esto, pero ese es nuestro deseo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces, este es el corazón que nosotros queremos modelar, ¿verdad? Este es el corazón de la compañía apostólica de la red en Alianza del Reino. ¿Tenemos muchas debilidades? Creo que sí. ¿Tenemos poca fuerza, como dice aquí? Creo que también. Pero nuestro corazón y nuestras motivaciones al equiparlos a todos ustedes han sido puras. En ningún momento es tratando de sacar una ventaja de sus vidas, tratando de trasquilarles la lana, ¿verdad? Buscando nuestra propia gloria, sino al contrario, siempre hemos hecho espacio para que los liderazgos crezcan en su llamado, en su plan y en su propósito. Entonces la fuerza está en la multiplicación. En la parábola de los talentos, la recompensa vino por ser fiel, pero la fidelidad se midió por la multiplicación. ¿Sí? El Señor le dijo, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el gozo de Dios es nuestra fuerza. Así que si tú tienes poca fuerza, tienes que caminar en una mayor fidelidad para entrar en el gozo. Y cuando estás en gozo, entonces tienes fuerza para poder avanzar. Punto número 3. Este año el trigo será separado de la cizaña.
Apocalipsis 3:9. Dice, he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? Tenemos que entender que estamos en una lucha constante contra el reino de las tinieblas. Satanás es real, ¿verdad? Y debes entender que él es tu enemigo y él está aquí solamente para robarte, matarte y destruirte. Pero nosotros hemos confiado en un Dios soberano que reina aún sobre Satanás, ¿verdad? En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús cuenta la historia de un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Jesús ha sembrado una buena semilla en tu corazón, pero el enemigo también ha venido a plantar cizaña en tu corazón. Ahora, esta parábola está hablando acerca del fin del tiempo, pero muchas veces la cizaña puede ahogar el trigo en nuestro corazón. Y no sea que al final del tiempo, en lugar de terminar siendo trigo y fruto, termine siendo cizaña completamente. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto, pero esto ha sucedido también a muchos ministerios y a veces a líderes. Saúl comenzó de esa manera. Saúl comenzó con una unción de Dios en su vida. Comenzó siendo rey. Comenzó siendo el rey de Israel, escogido por Dios, ¿verdad?, para reinar. Pero al final del tiempo, al no poder ser fiel a la instrucción de Dios, se fue convirtiendo como en esa cizaña, hasta el punto donde en su reinado, en la desesperación de que estaba perdiendo el reino, fue a consultar a hechiceros, ¿verdad?, a una hechicera para que le trajera de los muertos a Samuel y le diera una palabra. Entonces, ¿cómo podemos comenzar nuestro camino bien con el Señor y luego terminar completamente mal? ¿Sí? Eso es por esta cizaña. El enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Cuando las plantas crecieron, los siervos del dueño notaron la presencia de cizaña y le preguntaron si debía arrancarla. El dueño les dijo que esperaran a la cosecha para separar el trigo de la cizaña, y que arrancaran la cizaña podría dañar el trigo. El sembrador es Jesús, la buena semilla son los hijos del reino de Dios. El enemigo es el diablo que siembra la cizaña. La cizaña son los hijos del maligno. El campo es el mundo, la cosecha es el fin del mundo, el juicio final, y la separación es el juicio divino, las recompensas y los castigos. Si no lidiamos con las mentiras que el diablo ha sembrado en nuestro corazón, podemos comenzar siendo hijos de Dios y terminar torciendo la verdad de Dios y convertirnos en hijos del maligno. Eso ha pasado a muchos movimientos, como el movimiento de la luz del mundo, por ejemplo. Comenzaron su predicación en Guadalajara hace muchos años, hace ya varias décadas, no sé si como 100 años, ¿sí? Y se corrompieron a tal medida que llegaron a ser cizaña y llegaron a ser tinieblas cuando comenzaron siendo luz. Al punto de toda la historia que está ahorita, ¿no?, de este hombre, pero que ha sucedido ya durante 3 generaciones pasadas. Ok, punto número 4, la prueba sobre la tierra. Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Varios profetas maduros del Señor, incluyendo entre ellos a Chuck Pierce y algunos otros ministros de otros ministerios también, han estado profetizando una crisis financiera para el 2026. ¿Sí? El Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre un revés masivo para la economía mundial para el 2026, anticipando una pérdida de producción global significativa. Además, se espera una
desaceleración económica a nivel mundial, con muchas economías al borde de contraerse. ¿Sí? La Biblia dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. En este tiempo de crisis que el Espíritu Santo está hablando, no es la primera crisis. Nosotros vamos a ver cómo Dios anunció a través de Faraón, ¿verdad? Y la interpretación de José, una crisis que iba a venir sobre el mundo en un periodo de 7 años. Dios anunció una crisis, ¿verdad?, al profeta Agabo, que iba a venir sobre Jerusalén. Y en aquel tiempo las otras iglesias se prepararon para dar donativos. Por eso cuando tú lees que Pablo dice, no me mandes las ofrendas, sino júntalas, y cuando yo vaya, ¿verdad?, las voy a tomar. O juntaban algunas ofrendas en aquel tiempo en el Nuevo Testamento, y cuando él pasaba por las regiones junto con otro hermano, le enviaban las ofrendas para Jerusalén, para que fueran sostenidos durante el tiempo de crisis. Sí, en este tiempo el Espíritu Santo está hablando acerca de una crisis que viene para esta temporada, y ya esta crisis fue anunciada desde hace mucho tiempo, pero ya ahorita el Fondo Monetario Internacional está hablando acerca de una posible crisis que se avecina para el 2026. En el 2022, el 15 de agosto, el Señor me dio un sueño. Se los voy a platicar, se los voy a leer. Soñé que una bomba explotaba como tipo una bomba atómica, como la que explotó en Hiroshima y Nagasaki, solo que el alcance de la bomba era a nivel mundial. En el sueño, un varón alto y blanco venía y me alertaba que la bomba explotaría y que quedaba muy poco tiempo, por lo que nos guió a un refugio para estar a salvo. Una vez que la bomba explotó, vi cómo toda la radiación afectaba el mundo entero, pero aquel varón nos dio instrucciones muy precisas sobre cómo movernos. Es decir, no permanecíamos completamente en el refugio, sino que él nos iba dando instrucciones y nos decía, ahora muévete a este punto para que no les afecte la radiación. Luego nos decía, ahora detente aquí para que estés seguro. Todo el tiempo él nos acompañaba. En el sueño me llamó la atención el por qué aquel varón nos ayudaba. Así que le pregunté, ¿por qué nos ayudas? Él me sonreía y decía, porque los amo. Una de las cosas que el Señor me hizo sentir al orar sobre este sueño es que se avecina una crisis a nivel mundial. Esto puede ser en parte económica, aunque pudiera significar algo más. El Señor quiere que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando José estaba en Egipto, prosperemos en medio de la crisis mundial. Y la clave para lograrlo es ser obedientes a la voz de Dios y a su instrucción. No podemos seguir avanzando sin tener la certeza de su instrucción en nuestro corazón. No es el tiempo de tomar decisiones económicas, familiares, laborales o negocios a la ligera. Debemos escuchar la instrucción de nuestro Rey para saber cuándo avanzar y para saber cuándo detenernos. Es una temporada para actuar con la actitud de las 5 vírgenes prudentes. Estas 5 vírgenes juntaron aceite, pero las imprudentes no juntaron. Cuando el Señor vino, las imprudentes dijeron, denos aceite. Y ellas dijeron, no, porque si les damos, también nosotros nos vamos a quedar, ¿verdad? Mejor vayan ustedes y compren. Y en lo que ellas fueron, se perdieron el tiempo de la visitación del novio. Cuando quisieron entrar a su siguiente temporada, no pudieron. Entonces, este tiempo es un tiempo en que nosotros nos tenemos que posicionar de esa manera. Nuestros recursos son limitados. Y toda la gente, de una manera inconsciente, no digo que malvada, pero muchas veces las personas quieren tu dinero. Las empresas, todo, ¿verdad? Las empresas, la familia, los hermanos, los vecinos, los conocidos, y tú tienes que ser prudente. Si eres una persona muy misericordiosa, tú tienes que dar solo cuando el Señor te diga que des.
Si eres una persona muy coda, tienes que aprender a dar cuando el Señor te diga que des. ¿Sí? La clave para este tiempo no es que nos movamos en temor. La clave, y por eso estamos en este año, tenemos que practicar obedecer la instrucción de Dios. ¿Sí? Saúl no pudo obedecer la instrucción de Dios y su reino le fue quitado. Entonces en esta temporada, este año, tú tienes este año para practicar y el siguiente, quizá, ¿verdad? Y prepararte financieramente. ¿Sí? Mantener el control de tus finanzas, que tú controles tus finanzas y no que el dinero te controle a ti. ¿Sí? Muy bien. Punto siguiente. Bueno, antes de concluir con esto, con este punto. Por ese motivo, queremos trabajar en esta temporada para levantar los centros apostólicos lo antes posible, ¿verdad? Estos centros apostólicos queremos que puedan ser levantados aquí en San Luis, en Tamazopo, en Tamazunchale y en Monterrey. David Hoskins dice lo siguiente. Dice, cuando hablamos de un centro apostólico, no hablamos desde una perspectiva de iglesia, sino como un centro comunitario, entrenamientos, negocios, ministerios de compasión, lugar de operación para juntar el cuerpo de Cristo. No estamos tratando de edificar nuestro ministerio, sino la región. El trabajo de las iglesias es más congregacional, más evangelístico. Es un ministerio más individualizado. Los centros apostólicos son más comunitarios, creyentes y no creyentes. El reino es como este árbol que crece y los animales vienen y descansan sobre este árbol. Entonces, durante este año, durante estos próximos 2 años, creo que el Señor nos está llevando a avanzar para convertirnos más en un centro apostólico. Y para eso vamos a tener que hacer ciertos cambios. Porque realmente nosotros nos hemos movido más en este lugar como una congregación local y no necesariamente como un centro apostólico. Pero quizá en lo que son peras o manzanas, ¿verdad? Con este terreno y los planes que se tienen, yo creo que va a llegar el tiempo en que nosotros tenemos que armar reuniones en centros de negocios o en otros lugares donde podamos captar cristianos y no cristianos, sin dejar las actividades que tenemos, ¿no? A lo mejor como iglesia que estamos aquí, pero sí potencializar para volvernos un poco más como esto, ¿no? Donde surjan los ministerios de ayuda, donde puedas conectar con personas de negocio, donde puedas levantar para esta temporada que viene. ¿Sí? Necesitamos posicionarnos de esa manera. Y ahí es donde yo quiero pedirles oración para que todos estos planes los podamos llevar a cabo conforme a la voluntad del Señor. Número 5, este es mi último punto, antes de la segunda sesión. También vamos a dar un descanso, pero hoy vamos a tener 2 sesiones de enseñanza. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, retener lo que tienes, dice, retén lo que tienes. Ese es mi punto número 5. Retener no es lo mismo que mantener. Porque cuando tú mantienes algo, como que eso se acaba, se agota, se termina. Pero retener, el mejor ejemplo que tengo, es que retener tiene que ver con incremento. Y el mejor ejemplo que se me ocurre para eso es como cuando tú construyes una presa para retener el agua, ¿sí? Para controlarla. Entonces, cuando tú construyes esa presa, empieza a venir un incremento de esa agua en un determinado lugar. Los centros apostólicos
deberían de ser eso. Es como un lugar, como una represa para venir a un incremento. Entonces, este año como red debemos crear las presas para retener lo que Dios nos ha dado. Cada líder en la red debe establecer como prioridad los módulos de entrenamiento, ¿sí? Si tú quieres posicionarte como un hijo verdadero en la fe, toma esos módulos como tu prioridad. Los módulos del hermano David creciendo en el reino, ¿sí? Abrázalos como una prioridad en tu vida en esta región. Ruth y Mateo están al frente ahorita para poder facilitar los módulos, y ellos están todos los sábados. ¿A qué horas? A las 5, creo que a las 6 de la tarde. Entonces, sé que los puedes ver en línea, pero parte de la estrategia de este año es: no hagas las cosas solo, ¿sí? Únete a la comunidad para poder crear esos vínculos también. Y entonces poder retener la revelación de lo que Dios está dando. Cada equipo en la región debe estar juntándose con su equipo apostólico para saber cómo avanzar de manera mensual. Los equipos apostólicos están apoyando en las regiones. Como equipo apostólico estamos coordinando los módulos de entrenamiento en cada región. Estamos levantando los equipos de intercesión profética. Este año, al comienzo del año, en enero, el Señor nos ha instruido para subir a Real de 14 y establecer ahí un altar de adoración. Es un lugar de mucha guerra, y estos meses tenemos que estar orando para consagrar nuestro corazón y que el enemigo no tenga ninguna puerta en nuestra vida que esté abierta, que le dé acceso para traer un contraataque. Sí, entonces los equipos, el equipo apostólico de la red está levantando los equipos de intercesión en cada región. Aquí en San Luis, Leti está al frente del equipo de intercesión, ¿verdad? Todos los viernes se están juntando a las 7 de la tarde para traer. La intercesión no es un tiempo de oración común, no es un tiempo para orar por nuestras necesidades, al menos que el Señor nos lo instruya de esa manera. Pero es un tiempo para obtener la lista de Dios y preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué cosas quieres tú que nosotros oremos? ¿Y qué son las cosas que tú quieres que nosotros declaremos? Entonces puedes unirte a ese tiempo si tú vienes con una actitud de guerra, ¿verdad? Para declarar al enemigo lo que Dios está diciendo. También el equipo apostólico está levantando los equipos de alabanza en las regiones. Tenemos una plataforma y estamos buscando en cada región uno de los ancianos de esa región para levantar los equipos de alabanza, ¿verdad? Ahorita estamos comenzando con San Luis, ya estamos comenzando con Tamazopo, está empezándose en Matehuala, pero cada región puede hacerlo. Si en tu corazón está colaborar con este ministerio, pues puedes unirte a esta estrategia. Entonces, esto es muy importante porque no somos una iglesia tradicional, ¿sí? Parte de mi don no es un don pastoral, ¿sí? Parte de mi don es ser más apostólico y más profético. Entonces, muchos pueden terminarse sintiendo, y en esta temporada también es una temporada donde tenemos que soltar el perdón, porque esperan y tienen una expectativa de sus líderes distinta a los dones que ellos tienen. Entonces, pon la expectativa correcta de acuerdo a los dones que Dios ha dado a tus líderes, porque el equipo apostólico se enfoca más en la transformación regional, se enfoca más en el desarrollo del liderazgo, se enfoca más en aquel que dice: yo quiero ser un líder, y entonces sobre esa persona vamos a trabajar para ayudarle a levantarse. Pero su función es conectar, es coordinar, es alinear, es sincronizar, es armonizar. Es como un director de orquesta el equipo apostólico. Es quien se está dirigiendo la orquesta, pero no es el que le enseña el instrumento al músico.
¿sí? Los ancianos regionales se van a enfocar más en esa parte de decir, dentro de la orquesta, déjame yo te enseño cómo tocar, déjame yo te enseño cómo limpiar tu instrumento, déjame yo te enseño esto, ¿verdad? Los ancianos regionales se enfocan en la santificación de los santos, en el desarrollo personal de los santos. Convierten, liberan, alimentan, equipan, capacitan. Entonces esta temporada, retén lo que tienes. No sea que como a Esaú te sea quitada la primogenitura y la bendición que Dios tenía para él. No menosprecies lo que tienes. No menosprecies lo que Dios te ha dado. No menosprecies los líderes que Dios te ha dado. Retén, ¿verdad? Y a la vez busca la manera de cómo conectarte a una estrategia regional. Busca la manera de cómo añadir fuerza con fuerza. ¿Sí? El ministerio que estamos modelando es un ministerio de equipo, no es un ministerio individualizado. En este tipo de ministerio, yo no los veo, y el equipo apostólico no los ve a ninguno de ustedes como inferiores a nosotros. Cuando los vemos, estamos viendo que son líderes potenciales, que pueden venir a sentarse y crecer y sentarse a la mesa juntamente con nosotros al mismo nivel. ¿Sí? Pero hay que responder. A veces el hijo solamente quiere ser apapachado. A veces el hijo no quiere responsabilidades. Los hijos crecen, ya son grandes, pero no quieren responsabilidad. Y los padres quieren llamarlos a colaborar con ellos en la misma responsabilidad. ¿Sí? Entonces, en conclusión, este año es un año crucial, un año de guerra por la puerta de tu promesa. Este es un año de entrar a la puerta a tu futuro. Este es el año de David, el año de Daniel, el año de Débora, el año de Dalila. Estudia esos personajes, estudia a esas personas en la Biblia durante este año, para que el Señor te hable acerca de cómo caminar durante este año. Este es un año de tentación, pero también de triunfo. Mantén un corazón conforme a la voluntad de Dios, busca su rostro, no niegues su nombre, retén lo que tienes, sé fiel en las asignaciones que se te han dado. Este es el tiempo de establecer centros apostólicos, de desarrollar equipos de alabanza, de fortalecer la comunicación de la red Alianza del Reino, de reclutar líderes para acción apostólica en todas las regiones. Que el Señor te fortalezca y te guíe en este tiempo crítico. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Yo quiero que tú ores para responder a esta palabra, ¿verdad? El Señor nos está hablando, estuvimos hablando acerca de cómo mantener un corazón puro, de cómo mantenemos este corazón puro, de cómo entrar por la puerta de nuestra promesa, crecer en fuerza, de separar la cizaña que está en nuestro corazón, de prepararnos para la prueba que el Señor va a enviar sobre todo el mundo y de retener lo que tenemos. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, posicionamos nuestro corazón para esta temporada, Señor. Posicionamos nuestro corazón para este siguiente año. Señor, queremos declarar tu palabra, lo que tú estás hablando en los cielos, declararlo en la tierra durante toda esta década. Y este tiempo queremos preparar nuestro corazón como el corazón de David, que era un corazón conforme al tuyo. Que aunque tenía fallas, Señor, él no se centraba en él mismo, no se centraba en sus fallas, pero se centraba y ponía sus ojos en ti. Él se sostenía como viendo al invisible. Así, Señor, queremos sostenernos en esta etapa, en esta estación.
Queremos que tú lidies, Señor, con la cizaña que está en nuestro corazón, con las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra vida, con las ofensas que el enemigo, Señor, ha puesto a flor de piel en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, queremos ser fieles a tu instrucción y queremos retener las cosas que tú tienes. No queremos menospreciar aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dar unos 5 minutos y vamos a regresar para la segunda sesión. Raque va a estar compartiendo sobre cómo posicionarte para vencer al enemigo.